Hola, ¿alguna vez han preguntado qué es el LED? Sí, ese pequeño dispositivo que encontramos en nuestros focos, en nuestros teléfonos, en nuestras pantallas, en muchos dispositivos. El día de hoy vamos a ver un poco más sobre este pequeño amiguito. Comencemos. Primero, ¿qué es el LED? Conocido como diodo emisor de luz, por sus siglas en inglés Light Emitter Diode, es un dispositivo semiconductor que emite luz cuando se le aplica una corriente eléctrica. Las componentes del semiconductor deben estar polarizadas para lograr este efecto. Funciona mediante el efecto de electroluminiscencia. Por otro lado, su origen se remonta a los principios de los años 50 y 60, cuando Rubin Brownstein informó sobre la emisión infrarroja del arsenuro de galio. Esto fue evolucionando hasta la creación de semiconductores que emitieran el espectro de luz visible, especialmente en el verde y en el rojo. Posteriormente, entre los años 70, se creó el LED de luz blanca, el cual era poco eficiente y muy costoso, por lo que se planteó la construcción de un LED de emisión azul para completar el espectro, y que con el verde y el rojo se pudiera crear un LED más eficiente y barato. Esto prosiguió durante algunos años, y no fue que hasta que en los años 80 los científicos Isamu Akazaki e Hiroshi Yamaru pensaron en un modelo para la creación del LED que emitiera en longitud de onda del azul, utilizando nitruro de galio en silicio, lo cual únicamente les valió un premio Nobel en 2014. Con esto, se completó el espectro de luz visible en los LEDs, creando lo que conocemos como luz LED blanca, significando así un ahorro energético, pues bien, las bombillas incandescentes se consideran menos eficientes respecto a su consumo energético. ¿Cuáles son las partes del diodo LED? El diodo LED actual consta de distintas partes. Primeramente tenemos el ánodo y el cátodo, las cuales son las terminales de conexión del dispositivo LED. La primera funciona como polo positivo, mientras que el cátodo como negativo, haciendo que la corriente fluya en todo el arreglo. Tenemos por otra parte a la copa reflectora, que es la encargada de reflectar la luz que emite el semiconductor. Se encuentra encima del marco, el cual a su vez se forma por un yunque y una plaqueta. Lo que hace que se emita luz en el dispositivo es el semiconductor, donde, dependiendo de la tipología, podrá conformarse de 1 o 3 cristales semiconductores, dependiendo del espectro que vaya a emitir el LED. Luego tenemos al hilo conductor, el cual, como su nombre lo indica, hará que se transmita por él la corriente, lo que hará que posteriormente la energía se transforme en luz. Por último está el encapsulado, el cual se encarga de proteger toda la estructura interna del LED. Funcionamiento del LED. Como se ha mencionado anteriormente, el LED se compone principalmente de un semiconductor, especificando en un caso particular de silicio, el cual contiene en su estructura atómica 4 electrones de valencia, lo que hace que, al combinarse con otros átomos de su especie, formen un arreglo cristalino, el cual hace que complete su capa de valencia, siendo totalmente estable y que al introducirle algún electrón, este sea rechazado por el material. Para que se logre mejorar y controlar la conductividad de este material, lo que se hace es el fenómeno de dopaje. En el semiconductor tenemos que existen dos partes, la parte tipo N y la parte tipo P. En la primera existe un exceso de electrones, lo cual se debe a la colocación de impurezas en el silicio, lo cual se traduce a átomos con un electrón más en su capa de valencia. En la parte tipo P es todo lo contrario, es decir, existen huecos en las bandas de valencia al ser introducidas impurezas que son átomos pertenecientes al grupo 3. Como la materia siempre busca llegar a su estado de equilibrio, existirá una región en la que mayoritariamente se ubicarán los electrones en exceso, mientras que en la región donde no se ubica ninguna carga debido a la ausencia de los electrones en la capa de valencia, se le llamará la región prohibida, pues no se admite ninguna carga en este punto. Al introducir una corriente, el proceso que se va a dar es el siguiente. Hay dos formas de polarizar una unión PN, la directa y la inversa.
En este caso nos centraremos en la directa, la cual consiste en colocar una corriente externa tal que el extremo positivo de este vaya a la polarización P, mientras que la parte negativa es la que va con el extremo de la unión N. Por cómo está constituido el material, existirá una dirección para el campo eléctrico de manera natural, y esta será en dirección contraria a la de la corriente, haciendo que exista un campo eléctrico de menor magnitud proporcionado por esta fórmula. Mientras que la energía que le proporcione el campo eléctrico sea la suficiente para saltar de la banda de valencia a la banda de conducción, esto hará que el electrón, quien inicialmente se encontraba en una región con mayor electrones, pase a una región con menos electrones, y al intentar ligarse a un hoyo, este tendrá que disminuir su energía, provocando una pérdida de esta misma, la cual sabemos que por principio de conservación, este electrón tendrá que emitir un fotón con una energía igual a la diferencia entre la de los niveles de energía. Recordamos que la energía de un fotón es igual a la constante de Planck multiplicada por la frecuencia de la onda electromagnética a emitir. Este proceso será continuo mientras la corriente siga activa, por lo que el espectro de emisión será único a lo largo del tiempo, y solo tendrá, en este caso si es en el visible, un color de emisión. Sin embargo, recordamos que este proceso se da en la unión de los materiales tipo P y tipo N, por lo que el proceso de emisión de la luz no será visible. Para arreglar esto, se decide que un material sea lo suficientemente delgado para que la luz atraviese este mismo y se logre apreciar el efecto anteriormente mencionado. Recordamos que utilizamos materiales que tienen una diferencia de un electrón de valencia en su última capa, lo que hará que se emita un espectro fijo de luz. Si queremos que este espectro vaya cambiando, necesitaremos que las impurezas vengan dadas de distintos compuestos o átomos que cumplan la condición de valencia tal y como se aprecia en esta tabla. Recordamos que como el LED le emite lo que es la luz, tiene cierta intensidad. Específicamente, si nos enfocamos al arreglo de varios LEDs, pueden venir en distintas maneras y en distintas geometrías. Por ejemplo, puede ser de forma circular, cuadrada o donde un LED se componga de varias uniones PN, en donde el LED a distintos voltajes emite en distintos colores. Esto es a lo que se le conoce como un LED multicolor. Específicamente, para el modelo de LED circular, podemos crear un armado donde se sostenga sobre un sustrato y estén las placas PN por encima de este, junto a los cables donde se le coloca la corriente. Se coloca un armazón cubriendo la placa y se haga funcionar. Si nos fijamos en la intensidad de este modelo, se puede demostrar de forma experimental que el LED es un emisor lambertiano, es decir, aquel que cumple la ley de Lambert, y demostramos que la intensidad depende del ángulo, en este caso por parte de un coseno, de donde se esté mirando. Además, consideramos que cada LED produce una distribución lambertiana no perfecta. Esta aproximación es válida para la mayoría de los LEDs que no tienen el encapsulado incorporado. Por lo mismo, podemos realizar varios arreglos entre LEDs y de esta manera obtener patrones de irradiancia. Por ejemplo, sea para dos LEDs que están a cierta distancia, para un círculo que tenga compuesto varios LEDs, o por ejemplo para arreglos lineales, de por ejemplo una tira de 13 LEDs. Notamos que en todos los casos anteriormente mencionados se preserva la geometría del arreglo, es decir, que cuando son arreglos rectangulares, la irradiancia sigue el mismo patrón, tal y como se observa en la gráfica, pues en este caso se sigue que la mayor parte de la irradiancia se conserva en una geometría de este tipo, mientras que si nos alejamos de esta, la irradiancia comienza a disminuir de forma gradual. Notamos que esto mismo ocurre para las gráficas de los arreglos circulares y de los arreglos lineales. Esto tiene bastante sentido suponiendo que son emisores lambertianos, pues mientras va cambiando el ángulo de visualización, menor será la intensidad del patrón, lo que hace que en este caso la geometría se preserve bastante bien. El LED ya es el principal objeto a la hora de iluminar algún espacio, pues mantiene una relación excelente de eficiencia luminosa respecto a la potencia proporcionada en comparación con su antecesor, ya que en la bombilla incandescente se pierde gran parte de la energía en forma de calor al momento de calentar el filamento. Asimismo, tiene mayores ventajas, como por ejemplo, mantiene una mayor vida útil, tiene un encendido instantáneo, tiene una menor contaminación, es resistente a temperaturas y golpes accidentales, entre muchos otros. Como hemos visto, este diminuto compañero tiene más implicaciones de lo que uno imaginaría, siendo una revolución de la ingeniería y la física. Asimismo, este nos ayuda a cuidar el ambiente y que sigue siendo un campo de investigación e innovación.